Bueno, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la fase de iniciación entre procariotas y eucariotas? Bueno, empecemos por procariotas, que son más simples. En procariotas la transcripción y la traducción están acopladas, ocurren en el mismo compartimiento, ¿sí? Está todo junto. Y como veíamos también, como les comenté antes, en general, o no sé si se los comenté, eh, lo que sucede es que a medida que se está transcribiendo el RNA mensajero en procariotas, y una vez que ya hay alguna secuencia, digamos, ya indalgarno para ser reconocida por el ribosoma la reconoce y se empieza a traducir. O sea que prácticamente hay una transcripción-traducción simultánea, ¿no? Entonces, en procariotas hay la secuencia, digamos, consenso de iniciación de la traducción es la secuencia ya Indalgarno, que está unos aminoácidos, unos nucleótidos río arriba del primer AUG. Y ahí intervienen en la iniciación de la traducción algunos factores de iniciación. En eucariotas, primero que la traducción está desacoplada de la transcripción, ocurren en lugares distintos. La transcripción ocurre en el núcleo, la traducción en el citoplasma. Y hay estrategias diferentes para reconocer el sitio de iniciación, y eso está dado porque el mensajero eucariota tiene un extremo 5' K y una cola de polía, y existen factores de iniciación de la traducción que reconocen ambas modificaciones, y que digamos, al reconocerlos inducen que luego la subunidad menor pueda reconocer el extremo 5' K y empezar ahí a escanear en busca del el AUG más cercano, ¿sí? Y en algunos casos puede haber una traducción que es independiente de CAP, pero bueno, y son en unas secuencias que son internas, que se llaman Internal Recognition Ribosomal Structures, pero no vamos a hablar de estas hoy. Y existen 13 factores diferentes de iniciación de la traducción. Bueno, ¿cuáles son las cosas en común? Es que hay una disociación de ribosomas en distintas subunidades, que se forma se forma el complejo de preiniciación en la subunidad menor, que hay unión de este complejo de preiniciación a un RNA mensajero, y bueno, que la iniciación está mediada por factores. El número de factores varía, pero está mediada por factores de iniciación. Entonces, dijimos que en eucariotas la iniciación, que es CAP dependiente de CAP, empieza con la formación o sea, la subunidad menor, o sea, la subunidad 40S del ribosoma se une a este tRNA iniciador, y junto con factores de iniciación de la traducción reconocen el extremo 5' CAP y van a escanear el mensajero en busca del AUG más cercano, y luego se une la subunidad mayor. En la iniciación hay un reconocimiento, digamos, por parte de la subunidad menor del extremo 5' CAP, hay un scanning hasta el AUG iniciador, y luego se une la subunidad mayor. Esta traducción, que es CAP independiente, en realidad se da en algunos virus, y en donde directamente la subunidad menor del ribosoma se une en un sitio interno llamado Internal Ribosomal Entry Sites. Pero bueno, en algunos casos ocurre. La mayoría de los RNAs mensajeros tienen secuencia COSAC del consenso que está rodeando la AUG, y empiezan y son dependientes de CAP.
auge de iniciación se encuentra, digamos, dentro de una secuencia consenso que dijimos que es esta secuencia COSAC, muy importante, y digamos, ayuda a que ese auge sea reconocido como el primer auge, ¿no? Y digamos, una estrategia que tienen las células para poder aumentar el número de moléculas de proteínas que se van a sintetizar es generar grandes ensamblados, digamos, o sea, es que una vez que, fíjense, una vez que un ribosoma reconoce el primer AUG y empieza a traducir, esta secuencia puede luego ser reconocida por otro ribosoma, ¿sí? O sea que se van a generar estos grandes ensamblados citoplasmáticos que se llaman poliribosomas, que lo que van a permitir es generar muchas más moléculas de proteínas en un tiempo dado, ¿sí? Es una estrategia que utiliza la célula para en determinados momentos poder sintetizar mayor cantidad de una determinada proteína. Bueno, y en los laboratorios de biología molecular se usan muchísimo unos inhibidores de la síntesis de proteína que en realidad son son compuestos aislados de hongos, que los hongos lo sintetizan porque, bueno, los hongos tienen que competir por el mismo ambiente con las bacterias. Entonces, una manera que encontraron para poder vencer en esta lucha por el nicho es producir estos antibióticos, que son inhibidores de la síntesis de proteínas procariotas en su mayoría. En esta lista se encuentran los que son más utilizados en el laboratorio, ¿sí? Acá están, por ejemplo, fíjense que, no sé, tanto el cloranfenicol como la puromicina, como la cicloximida, digo, son antibióticos ya los van a ver en los problemas, que se usan muchísimo para inhibir la traducción, ¿sí? Porque, por ejemplo, esta cicloximida bloquea la translocación de los ribosomas solo en el citoplasma y actúa en eucariotas y no en bacterias. Entonces, a veces uno está trabajando o quiere ver si un proceso es dependiente o no de la traducción, y para eso lo está estudiando en células en cultivo, células eucariotas en cultivo. Entonces, bueno, una manera que tiene es, bueno, inhibo la traducción, para eso uso la cicloximida y veo qué pasa, ¿sí? Hay otros antibióticos que actúan tanto en bacterias como en eucariotas, y hay otros que solo actúan en procariotas, quiero decir. Así que, bueno, estas son herramientas que son muy utilizadas en el laboratorio. Y acá se muestra, bueno, es una imagen que muestra, digamos, dónde se unen estos complejos en el ribosoma. Bueno, entonces, digamos, la célula también va a poner en marcha varios mecanismos que van a tratar de favorecer que la síntesis la síntesis de proteínas sea un mecanismo eficiente y fiel, ¿sí? Que no se cometan errores. Y también va a poner mucha energía en que no se traduzcan mensajeros digamos, que no fueron bien spliceados o que son cortos, ¿sí? Entonces, digamos, o va a tratar de evitar traducir mensajeros que están rotos. Es por eso que digamos, la iniciación de la traducción en eucariotas está tan acoplada
a ver si el mensajero que está en el citoplasma tiene todo lo que o sea, es un mensajero maduro que en buen estado, ¿sí? Y es por eso que hay estos factores de iniciación que van a reconocer el 5' cap y la cola de polía. A su vez, estos factores de iniciación de la traducción son los que ayudan también a que la subunidad menor del ribosoma pueda reconocer este 5' cap, ¿sí? Entonces, permite asegurar que el mRNA que va a ser traducido esté intacto. Y hay otro mecanismo de control de calidad que se llama Nonsense Mediated mRNA Decay, que lo que va también es a chequear justamente la calidad de esos mensajeros. Estos mensajeros se les agregó el 5' cap, la cola de polía, y tuvieron que sufrir splicing. Entonces, ni bien estos mensajeros están saliendo del núcleo, ya hay algún ribosoma que los va a estar escaneando. Si el ribosoma se encuentra, por ejemplo, en el caso de que el ribosoma lo va a estar escaneando, encuentra alguna de estas proteínas, que son los complejos, digamos, de unión exón, que se acuerdan que eran unas proteínas que se unían una vez que habían esos exones habían sufrido splicing, ¿sí? Entonces el ribosoma, ni bien sale este mensajero, empieza a escanear este RNA, se encuentra con una de estas con uno de estos complejos, este complejo se suelta, sigue escaneando, porque digamos lo que va a buscar en realidad el ribosoma es que no haya codones stop prematuros. Que estos codones stop prematuros se dan cuando los mRNAs no fueron bien procesados, ¿sí? O sea que no sufrieron un buen splicing y que, por ejemplo, quedó un intrón metido. Entonces, puede suceder. Entonces, en el caso de que un mensajero estuvo bien procesado, sufrió el splicing correcto, ni bien sale del núcleo, va a empezar a ser escaneado por este ribosoma. Este ribosoma encuentra este AUG, encuentra estos complejos unidos, estos complejos se sueltan, sigue escaneando, no encuentra ningún otro complejo hasta que encuentra, digamos, hasta que después de un tiempo encuentra el codón stop al final del mensajero. Con lo cual, digamos, el ribosoma dice, bueno, ok, este mensajero está apto como para ser traducido. Si los mensajeros que salen del núcleo, a pesar de que hay muchos también controles para que salgan mensajeros correctamente spliceados y procesados, pero a veces los errores ocurren. Si un mensajero que no estuvo correctamente bien spliceado sale del núcleo, ¿qué va a pasar? El ribosoma se va a encontrar con un codón stop prematuro y junto y cerca una proteína, digamos, de unión de una proteína que marca, digamos, la realización de un splicing, ¿sí? Y esto, si el ribosoma se encuentra esta señal de este codón stop cerca de estos complejos, se induce, digamos, la degradación de este mensajero, ya que, digamos, el ribosoma espera tener un open reading frame, ¿se acuerdan? Un marco de lectura abierto, ¿sí? Grande, no chiquito. Fíjense, este codón stop está muy cerca del codón de iniciación, ¿sí? Entonces, la presencia de este codón stop cerca del codón de iniciación, junto con la presencia digamos, con la presencia posterior de estas proteínas de unión, digamos, que hablan de que hubo un splicing, induce la degradación de estos mensajeros. Entonces, bueno, este método o este mecanismo lo que hace es eliminar mRNAs defectuosos antes de que salgan del núcleo, y básicamente lo que hace es detectar que el mensajero tenga codones stop en lugares equivocados que surgieron probablemente de un splicing incorrecto. Entonces, a medida que las proteínas, una vez que se van sintetizando, necesitan plegarse en su estructura tridimensional, su estructura 3D, para poder cumplir su función, ¿sí? Y las proteínas comienzan a plegarse mientras están siendo sintetizadas.
O sea, a medida que la cadena polipeptídica se va formando, ya se va plegando. ¿Y esto qué quiere decir? En general las proteínas van a plegar de manera que van a guardar todos sus aminoácidos hidrofóbicos hacia el interior de su estructura, que no esté en contacto con el agua, con el medio, ¿no? Entonces, para ser útil de una célula, una proteína en general debe plegarse en su estructura 3D y, digamos, poder unirse a moléculas cofactoras requeridas para la actividad de esta proteína. También va a requerir ser correctamente modificada por proteínas quinasas, o sea, proteínas que van a agregar fosfatos o enzimas modificadoras, y también generalmente van a necesitar ensamblarse con otras unidades con las que debe funcionar, ¿sí? O sea que la proteína no es un fideo flotando en el citoplasma, sino que tiene que adquirir una estructura terciaria para poder cumplir con su función. Y en este proceso de plegado, las proteínas son ayudadas por otras, digamos, en general todas las proteínas son ayudadas por unas proteínas que se llaman chaperonas, que ayudan a plegar a los miles de miles de proteínas que hay en el citoplasma. Las chaperonas están incluidas en otras gran familia de proteínas que son las heat shock protein, y estas proteínas, heat shock protein o proteínas de choque térmico, se sintetizan en grandes cantidades después de que las células son expuestas a un breve incremento de la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura, digamos, lo que va a hacer es justamente va a inducir que las proteínas pierdan la estructura terciaria. Entonces, en ese momento se empiezan a expresar estas proteínas que ayudan a replegar a las proteínas. Se las identificó en bacterias a estas heat shock protein, y las células eucariotas tienen dos grandes familias, que son la HCP70 y la HCP60. Ambas proteínas reconocen parches hidrofóbicos en las proteínas que están mal plegadas y obviamente usan ATP para corregir el plegamiento. La HCP70 actúa más temprano en la vida de las proteínas, o sea, esta proteína va a reconocer los aminoácidos hidrofóbicos antes de que la proteína abandone el ribosoma. O sea, ya reconoce esos aminoácidos y empieza a ayudar a la proteína a que empiece a encontrar su estructura terciaria. La HCP60 va a formar una estructura en forma de barril y actúa más tarde en la vida de las proteínas. Va a actuar una vez que estas proteínas no pudieron encontrar su plegamiento una vez que ya fueron completamente sintetizadas. ¿Y esto por qué? Porque las grandes regiones hidrofóbicas encontradas en las superficies de las proteínas van a constituir señales críticas para el control de calidad de las proteínas, ya que si no se pliegan bien, pueden inducir la agregación de muchas proteínas. Estos parches hidrofóbicos son secuencias, digamos, de reconocimiento de otras proteínas que se les van a ir unir y se van a formar como estos agregados que luego inducen la precipitación. Y eso es muy nocivo para las células. Entonces, la célula tiene muchos mecanismos de control, como estas chaperonas, que ayudan a que las proteínas se pleguen bien y que escondan esos parches hidrofóbicos. Entonces, ¿cuáles son los...? O sea, que hay distintos procesos que van a monitorear la calidad de las proteínas. Ni bien mientras las proteínas están siendo sintetizadas, van intentando plegarse. Ya existen, por ejemplo, el HCP70, que ya puede detectar parches hidrofóbicos mientras la proteína está siendo sintetizada. Si la HCP70 no logra poder plegar correctamente a la proteína, entonces, digamos, actúa la HCP60. Si eso tampoco pudo lograr el plegamiento correcto de las proteínas, entonces esas proteínas tienen que ser degradadas inmediatamente.